1009. Y mire, tal y como le anuncié en el Twitter y en el Facebook, están aquí ya los maestros de la sección octava, lo cual le agradezco muchísimo a los maestros por venir a hablar de la reforma educativa, particularmente del desacuerdo que tienen ellos en torno a esta reforma educativa. Yo hace unos momentos le comentaba del líder de la sección octava, Alejandro Villarreal. Ya lo estamos buscando, para que venga también, en torno a que decía que habrá movilizaciones, y pues de eso obviamente vamos a hablar de muchos temas más que tienen que ver con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos. Le agradezco muchísimo al maestro Noel Antonio García Rodríguez, miembro de la sección octava, secretario de Asuntos Laborales en Educación Inicial y miembro del Colegiado de Asuntos Laborales. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, buenas tardes. Gracias a ustedes por recibirnos acá. Rafael Velázquez, el maestro, ya había estado con nosotros también para hablar de varias cuestiones de la educación. Rafael Velázquez, colegiado, miembro también de la sección octava y colegiado de Derechos y Seguridad Social en la sección, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Rafael, gracias por aceptar la invitación. No, pues, bienvenido una vez más. Muchas gracias a ustedes y por abrirnos su programa, ¿no? Para escuchar otras voces diferentes a las acostumbradas, ¿no? No, pues qué bueno, les agradezco muchísimo. Fíjate que yo te tengo que confesar que he buscado mucho a su líder para hablar precisamente de las cuestiones de la educación, y pues me ha sacado la vuelta. Dicen que porque los trato mal. Yo no trato mal a nadie. Yo las veces que ustedes han estado aquí los he tratado con respeto. Sí, ante nada, ¿no? Pues hablando con las verdades, ¿no? Por que supuesto. la verdad no se puede esconder. No se puede esconder, no se puede ocultar. Y nosotros, los miembros del Movimiento Resiste, que estamos ahí en la sección 8, en la dirigencia estatal, pues siempre estamos abiertos para discutir cualquier tema, o sea, no nos escondemos, o sea, y estamos a la orden cuando gusten. Además no se puede tapar eso con un dedo, ¿verdad? Ahí están las cuestiones. Oigan, pues les agradezco muchísimo. El día de hoy, su líder, el Alejandro Villarreal, el líder de la sección octava, dijo habrá movilizaciones por la reforma educativa. En lo general, maestro Noel Antonio García, ¿por qué las movilizaciones va a haber? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se opone la sección? Yo no sé si todos los maestros también, pero bueno, usted, ¿cómo no nos desmenuza esta cuestión a la oposición a la reforma educativa? La reforma esta, la que usted le llama educativa, tiene más de... Nada más déjeme ponerle un de ahí, sí. Perdóneme. Así le llama, y así viene en el Diario Oficial de la Federación, ¿eh? Yo no le llamo yo así porque yo lo adjetivé así. No, en general, así claro. Se ha procurado presentar. Oficialmente así se presenta porque justamente está hecha en el artículo 3º, en el artículo 73, que se refieren a la educación. Me refería yo a esto porque en realidad lo que modifica no son asuntos de la educación, modifica asuntos del trabajo, de las condiciones laborales de los profesores y de las profesoras, y por esa razón nosotros alegamos no tiene más de educativa que de laboral. En todo caso, ¿usted le llamarían laboral? Nosotros le sostenemos que es una reforma laboral disfrazada, metida en un artículo donde no le corresponde, pretende pasar una modificación en el régimen bilateral del contrato de negociación entre los trabajadores y el patrón para modificar condiciones de trabajo, modificarlas desde un ámbito ajeno a el ámbito en el que debe discutirse ese asunto, que es las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales en materia del trabajo. Sería desde el artículo 123, su apartado B, y la ley reglamentaria, la ley general, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Si nos atenemos a que somos trabajadores del Estado, como en la práctica todavía nos siguen tratando. Hay tesis, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que ya pertenecemos al apartado A, porque somos trabajadores empleados de un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Es decir, que ya se le dé trato como burócratas o como la iniciativa privada. Como trabajadores de la iniciativa privada, porque eso somos. Si nos atenemos al texto constitucional, eso somos. Pero bueno, no venimos a eso, sino a ver cómo... Pero interesante punto. Es muy interesante. Pero es interesante punto. Yo sé que no venimos a eso, pero
Nos va a faltar tiempo, eso se lo garantizo, pero reagendamos otra para que nos explique esto del apartado A y el apartado B. Desde luego, Yo lo entiendo con perfectamente bien, pero me gustaría que nuestros amigos radioescuchas Sí, escucharan su posición. Es muy importante. Si tenemos tiempo, le damos un poquitito para explicarle nomás. Este asunto de la ambigüedad acerca del apartado del artículo 123 al que pertenecemos los profes federalizados, nos pone en una desventaja frente a la ley, frente a la autoridad. Esta ambigüedad nos coloca ya de por sí en un cierto estado de indefensión a los trabajadores de la educación, porque todavía va a depender del juez que juzgue cómo lo toma y qué tanto se prolonga el proceso a través del que se juzga cualquier asunto relacionado con nuestro trabajo de conflicto con el patrón, por la vía individual o por la vía colectiva. La Suprema Corte ha establecido que pertenecemos al apartado A. A la iniciativa privada. Repetidas veces. A la iniciativa privada. Exactamente, similares condiciones reguladas por la Ley Federal del Trabajo, esta que acaban de reformar. Sin embargo, a pesar de que se dio un proceso de descentralización en 1992, con el que se suponía una buena cantidad de facultades, de presupuesto, de manejo, de decisión, de definición presupuestal, pasaría a las entidades que son soberanas, no fue así. No fue así ni desde entonces, pero sobre todo se vino para atrás mucho más a partir del 2008, por ejemplo, que se firmó la famosa y mal llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Sí, que de calidad no ha tenido nada. Con esa alianza, lo que hicieron fue no solamente contarle a la gente mentiras, porque no es otra cosa que una tomada de pelo, sino que le quitaron a los estados lo poquito de ejercicio de sus facultades en materia de educación que les había dado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Es decir, el ANMEB famoso aquel del 92. Se vino abajo. En los últimos años, prácticamente todo, desde cuestiones sustantivas como qué hacer y cuestiones de cómo hacer, de procedimiento, prácticamente todas las están tomando en el centro. Los gobiernos de los estados se volvieron en operadores de decisiones que se toman en el centro, en negociaciones de la SEP, con el CENTE. Entonces eso nos sigue tratando, pero de orilla a orilla, como trabajadores del Estado. Incluso como si fuéramos todavía trabajadores de la SEP y la SEP nomás hubiera contratado a alguien que le eche la mano acá para estarles extendiendo los cheques a los profes y estar quitándoles el dinero de las cooperativas a las escuelas en los gobiernos de los estados. Me queda claro eso, Sí. de una cuestión laboral, pero déjeme hablar al meollo del asunto. El meollo del asunto es la educación. A mí me parece que los maestros, todos, además tengo que decir, y siempre lo he dicho aquí y se lo digo, a mí me parece que la cúpula es la que ha brindado mala calidad. No, yo creo que los más son los que brindan buena calidad educativa. Yo creo que los menos son los que no lo hacen. Eso se lo digo porque así lo siento. Está documentado además mucho. Hoy el Heraldo de Chihuahua publica que cobran sin trabajar 1,703 maestros en primera plana. Estas son cosas que pues, duelen, pero déjeme hablar de la reforma educativa, que después de todo a mí lo que me interesa es que mis hijos tengan educación de calidad, como yo la tuve. Déjenme decirles que yo toda mi vida estuve en educaciones, en escuelas públicas, y yo tengo un recuerdo hermoso de todos mis maestros de la primaria. Por cierto, era la primaria de las más pobres de Ciudad Delicias, pero bueno. Anuncia Alejandro Villarreal una movilización por la reforma educativa, particularmente, por ejemplo, a mí como padre de familia, porque yo me queda claro lo de laboral y yo creo que son situaciones que ya ustedes ya ganaron y ganaron bien y se tienen que respetar. Pero la educación de mis hijos, a mí me preocupa ahorita que más allá de las evaluaciones que se han venido dando a nivel mundial, o tomando los estándares a nivel mundial como PISA y otras más, pues me digan que va a haber movilizaciones, que no va a haber clases con mis hijos. Eso me preocupa, y le voy a decir por qué me preocupa, porque entonces inmediatamente me acuerdo de Oaxaca, dicho sea con todo respeto para el estado, de los más hermosos del país, pero de los más rezagados en la cuestión educativa, y me preocupa como chihuahuense que los maestros salgan a las calles. No me preocupa que salgan a las calles, que salgan,
pero no a hora de clase, no a la hora de clase, no. O sea, la movilización que han venido anunciando, pues me parece que debe de ser no en horario de clase, ¿no, maestro? No sé cómo la están anunciando, no participé, no se me convocó, no se me invitó a tomar parte de esa discusión. Pero déjeme y le digo algo, a propósito de esto que nos dice usted de Oaxaca, se ve bastante influido también por una hegemonía acerca de qué significa ser buenos profesores y qué significa ser malos profesores. Yo creo que son los buenos, ¿sí? Pues sí, pero hablemos del tema de Oaxaca. Ok. Hay un fetiche que se ha construido en este país, un fetiche porque es muy visible, porque la gente lo puede distinguir muy fácil, que es, ¿tienen clases o no tienen clases? No importa qué clase de clases se tengan, pero la gente lo mira como fetiche. Y eso les ha servido perfectamente para satanizar las suspensiones de clases en los compañeros que suspenden clases. Y pretenden creer o hacerle creer a la gente, porque desde luego que ellos no lo creen, son de otra cosa, cualquier otra cosa, son menos tarugos. Pero si estamos de acuerdo con el estándar, las mediciones, Oaxaca es de los más bajos, ¿estamos de acuerdo con eso? No, pero no se debe... Si no, Chihuahua también estaría abajo, y no, o el DF, por ejemplo, pero no que son de los mejores. No se debe el rezago de Oaxaca en asunto educativo, en absoluto, a que el sistema educativo es el que está fallando. Es una perfecta falsedad. Y entonces los estándares para no es la educación. El indicador. No es la educación la que arrastra a la mejora de la sociedad o a la inversa. Déjeme hablar de los indicadores. Los niños de Chihuahua reciben la misma, usted sáqueme la ignorancia, reciben la educación igual que los de Oaxaca, ¿sí o no? En lo general. Historia, matemáticas, español. Que los niños de Chihuahua reciben una educación deficiente, incluso más en algunos casos que los niños de Oaxaca. ¿Y entonces por qué en los indicadores salimos más altos? Porque vea usted quién hace los indicadores y qué significan los indicadores. ¿Quién los hace? ¿Para qué los hace? ¿Qué significan? ¿Y cuántas mentes cautivas tienen? ¿A través de qué mecanismos? Pero bueno, hay metodologías científicas. No, pues con esta metodología no va usted a poder... Pero sale arriba, el DF sale en primer lugar, por ejemplo. Sí, y el DF es gente que responde a esa clase de indicadores, a esa construcción de ciudadanos. No corresponde a esa construcción de ciudadanos una sociedad que es mayoritariamente con otra idiosincrasia, otra forma está mal de diseñada. Pensar, pero no está mal diseñada por error. Está mal diseñada con todo el propósito. Con todo el propósito. La forma de examinar que tiene PISA, que es, pareciera su santidad PISA. No, el enlace es un ridículo. Ya lo hemos cuestionado muchísimo. Los expertos, los que saben de educación y saben de psicología y saben de programar a través de la educación un cierto diseño de ciudadano, han descuartizado enlace. ¿Quiénes siguen fieles a enlace? Los del dinero, a los que les interesa desprestigiar a la escuela pública, desprestigiar a los profesores, pero sobre todo, y óigame esto, no es nomás desprestigiar a la escuela pública, es desprestigiar a los profesores, desprestigiar a los profesores que tengan cualquier asomo de desafío a la hegemonía que ellos han ejercido. Ahora, déjeme entonces volver al punto, si le parece. Voy a ir a un corte. Tengo que ir a un corte, sí. Estamos hablando con los maestros Noel Antonio García Rodríguez. Él pertenece a la sección octava, es secretario de Asuntos Laborales en Educación Inicial, miembro del colegiado de Asuntos Laborales de la sección octava, y con Rafael Velázquez, él es colegiado de Derechos y Seguridad Social, también de la sección octava. Regresando del corte, quiero entrar al asunto, al meollo, así como tiros de precisión. ¿Por qué están en contra de esta reforma? Más allá de lo que usted me comentó. No creía que estábamos fuera del meollo, no, pero le entramos a lo demás. Sí estamos, me parece que el meollo es esto, y yo creo que es importante lo que usted está diciendo. O sea, efectivamente estoy de acuerdo con usted en unas cosas, no en todas, pero bueno, de eso se trata, de que usted dé esos puntos de vista, porque pues nada más como que uno de esos puntos de vista, pues no. Además ustedes están ahí adentro. Vamos pues a un corte, el teléfono en cabina, 414-1009. Te recuerdo, sobre todas las cosas, ponte Exa. Lobo Noticias con Pedro Chávez regresa en un momento aquí en Exa 100.9 FM y 1010 AM. Esta temporada Exa FM está conduciendo tu estilo.
Por tal motivo, tú podrás ser el ganador de un automóvil Fluence de Renault. Participa. Recibe un boleto al realizar tus compras en De Talamantes. Deposita el cupón en la urna. Luego sintoniza tu radio en Exa FM 100.9. En todo momento. Porque si escucha tu nombre al aire, estarás en el camino a encontrar la llave que encienda tu nuevo Fluence de Renault. Exa FM y De Talamantes. Haremos tu sueño realidad. Estamos conduciendo tu estilo. Más detalles en exafm.com y sobre tu Fluence. Exa. Señor, le habla... Maestros en Finlandia, por ejemplo, y conste que estoy hablando de un país extremadamente, sus estándares educativos son muy elevados. ¿Por qué los maestros son como extremadamente respetados en ese país? ¿Y por qué en México no son extremadamente respetados? Y también debería de ser, como yo respeto a mis maestros de primaria. En realidad somos muy respetados en este país, pero somos muy respetados por la gente que no hace ruido en la televisión y en los medios de comunicación grandes. Yo hago ruido, pero yo respeto a los maestros. A nosotros nos respeta muchísimo la gente con la que trabajamos. La inmensa mayoría de los profesores de este país tenemos un amplísimo reconocimiento y cariño. Entonces, ¿qué será la imagen popular? La imagen que el empresariado de este país, por consigna, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por consigna. Esa es la imagen que quieren transmitirle a la sociedad. Y lo han hecho bien. Televisa y TV Azteca se han prestado a las mil maravillas. Y el CENTE y su cúpula también. Pero entonces el Baste Gordillo está haciendo las cosas bien, desde su punto de vista, maestro. La están haciendo pésimamente mal. Una cosa muy distinta es hablar de los trabajadores de la educación y del sistema educativo nacional y de la escuela pública. Y otra cosa totalmente ajena es hablar de los dirigentes sindicales y del Estado y de los grupos que es de los que estamos cansados como pueblo, ¿no? Sí, que es los que han hecho el batidero que tenemos hoy en este país. Ellos son los que lo han hecho. Ahora pretenden evaluar su batidero y culpar a la gente de abajo, culpar a los profesores de base, culpar a los demás del terrible despeñadero en el que han metido, y ahora con el despeñadero con el que nos acaban de meter, en el que han metido a este país. Eso es una total injusticia, es una falta de honor, hacerle a la gente creer que los culpables de las desgracias que tiene este país son los propios trabajadores, cuando todo el tiempo han sido víctimas de bribones que se adueñaron de este país, que los secuestraron. Maestro, lo tengo que... Déjeme rápidamente, pues prácticamente ya estamos, nos queda un minuto. Yo quiero reagendar esta... porque